nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido de real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado, y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Paz y bien, amigos televidentes, amigos de Redescubrir. Bienvenidos nuevamente a nuestra cita semanal en este programa en el que estamos redescubriendo y aprendiendo más sobre la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, donde hablamos de la celebración del misterio cristiano. Vamos a iniciar hoy con el segundo sacramento. Ya hemos visto todo lo concerniente al bautismo y hoy vamos a iniciar el sacramento de la confirmación, que es el sacramento del Espíritu Santo. Recordemos que la confirmación junto con el bautismo y la Eucaristía hacen parte del grupo de los sacramentos de iniciación y estos nos adentran plenamente en la vida cristiana. Y esta unidad de los tres sacramentos de iniciación debe ser una unidad salvaguardada, protegida, porque es para que dé toda la plenitud de la vida en Cristo. El sacramento de la confirmación produce un efecto especial en el bautizado por ser el sacramento del Espíritu Santo. ¿Qué hace este sacramento? Une más íntimamente al cristiano con la Iglesia y le da una fortaleza especial en el Espíritu Santo. De este modo, el cristiano se compromete más con la vida de la Iglesia y también se compromete más a anunciar la fe con su propio testimonio. Por eso vamos a dar inicio a nuestro programa en el día de hoy, haciendo una invocación del Espíritu Santo a través de esta linda canción que nos trae Atenas, una cantante argentina. Espíritu de Dios.
Toda la vida del cristiano gira en torno a que creemos que Dios es uno y trino. Por eso el Espíritu Santo lo encontramos presente a lo largo de toda la historia bíblica, de toda nuestra historia de la salvación. Por eso en el fundamento bíblico que nos trae hoy el Padre David, vamos a escuchar atentamente cómo Yahvé Dios nos hace la promesa de su Espíritu Santo y quiere ya renovar a su pueblo y hoy a nosotros a través de él. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio vestirte real. Hola amigos de Redescubrir, el fundamento bíblico del programa está tomado del libro de Ezequiel en el capítulo 36, versículos 25 y 27. Los rociaré con agua pura que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías, los he de purificar. Les infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que cumplan mis mandatos poniéndolos por obra. Palabra de Dios. Este capítulo 36, en los versículos 25-27 del libro de Ezequiel, es un mensaje que resalta una experiencia del pueblo de Israel, la experiencia de castigo y reconciliación con Dios. Hemos contemplado entonces cómo el pueblo de Israel ha ofendido de muchas maneras a Dios, ha sido infiel, ha faltado a esa promesa, a esa alianza que Dios ha hecho con ellos. Y de muchas maneras entonces han profanado el nombre de Dios, han avergonzado el nombre de Dios ante las naciones. Y Dios obra con ellos de una manera misericordiosa y va a llevar entonces a que el pueblo de Israel tenga una experiencia de reconciliación, una experiencia de entrega total a Dios. Y por eso hemos escuchado en estos versículos 25 y 27 cómo resalta la obra que Dios va a realizar con el pueblo de Israel. Infundirá en ellos un espíritu nuevo, hará de ellos un pueblo que de verdad agrade a Dios en todas sus obras, en cada una de sus realizaciones. Infundirá ese espíritu que será una fuerza para que el pueblo de verdad sea testimonio de esa presencia, de ese respeto que debe tener para con Dios. Pues hermanos de Redescubrir, todos los que nos ven, así obra Dios también con nosotros, su pueblo, su iglesia. Él nos regala su Espíritu Santo para que renueve nuestros corazones, para que haga de nuestra vida una obra muy especial. Y nosotros debemos entonces dejarnos llenar por esa gracia de Dios, por su Espíritu, porque debemos darle a nuestra vida siempre ese cambio, debemos darle a nuestra vida esa obra nueva. No podemos caminar en esas realidades en las cuales le fallamos a Dios, lo ofendemos, en las cuales faltamos a la dignidad de nuestros hermanos. Debemos entonces, como el pueblo de Israel, hacer ese camino de reconciliación, dejar transformarnos por el amor y la misericordia de Dios, ser testigos siempre de esa obra nueva que a través del Espíritu Santo Dios realiza en cada uno de nosotros. No puede haber dureza de corazón como hijos de Dios. Debemos corresponder de la misma manera que Él nos ama y de esa manera entonces amarnos los unos a los otros, vivir fielmente esa entrega, esa fidelidad a Dios. Es que somos su pueblo y Él no nos va a dejar de amar. Siempre fielmente estará cuidando de cada uno de nosotros. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio vestirte. Bueno, ahora vamos en las fuentes de nuestra doctrina
a redescubrir un poco unos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, y el Padre Arnoldo nos va a contar qué es el sacramento de la confirmación y cómo a lo largo de la historia de salvación Dios ha tenido toda una pedagogía para salvarnos, infundirnos, regalarnos su Santo Espíritu. Y vamos a ver un poco la tradición en Oriente y en Occidente sobre este sacramento. Somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido. Continuamos con el segundo sacramento de la iniciación cristiana, que es el sacramento de la confirmación. Y entonces recordemos que este sacramento, junto al sacramento del bautismo y al sacramento de la Eucaristía o primera comunión, pues tienen una íntima relación. Pudiéramos decir que el bautismo se confirma en este sacramento y se permanece celebrando en el sacramento de la Eucaristía. Por eso es necesario entonces tener en cuenta que por la imposición de las manos y la segunda crismación, que son el rito central del sacramento de la confirmación, se llega a la plenitud del sacramento del bautismo. Por eso pues no tenemos que redundar muchísimo, solamente pues el mismo nombre lo indica. Cuando hablamos del sacramento de la confirmación, pues nos estamos refiriendo a que estamos confirmando. ¿Confirmando qué? Estoy confirmando mi bautismo, el que recibí el día, ese día en compañía o por el acompañamiento de mis padres y de mis padrinos. Y por eso entonces es necesario tener en cuenta que la celebración del sacramento de la confirmación pues adquiere un sentido diferente en el bautismo de adultos y en el bautismo de los niños, ¿cierto? Difiere o se hace distinta ya la celebración de la confirmación. ¿Por qué? Porque ese neófito adulto, es decir, ese recién bautizado adulto, recibe el sacramento de la confirmación, la imposición de las manos y la crismación en el mismo rito, mientras que el neófito sin uso de razón, es decir, el niño, se prepara para luego confirmar su bautismo a la edad apropiada, de acuerdo a lo que cada conferencia episcopal o a lo que cada diócesis disponga en tal sentido. Por eso es necesario tener en cuenta que, sea como sea, por el sacramento de la confirmación se está reafirmando los compromisos bautismales y se está recibiendo una nueva fuerza, que es la fuerza del Espíritu Santo, para poder vivir más incorporado a la Iglesia, gracia que ha recibido por el sacramento del bautismo, y poder vivir plenamente su vida cristiana, enriquecida ya está con los frutos, con las gracias, dones o carismas que el Espíritu Santo derrama en aquel que ha sido confirmado y que lo capacita entonces para ser soldado de Cristo, para ser heraldo del Evangelio, para ser defensor, no con la espada, sino con la fe y con el testimonio del amor que tiene o que debe tener para con su Iglesia. En muchas partes del Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el pasaje de Ezequiel que hemos meditado, que se nos propone como texto básico en este sacramento. Pero en el Antiguo Testamento se habla sobre todo que el Espíritu Santo vendrá sobre el ungido de Yahvé, que luego identificaremos con la persona de Cristo. Por eso entonces, si en el Antiguo Testamento se habla de la fuerza, de la efusión del Espíritu Santo que llegará sobre el ungido de Yahvé, entonces ya en el Nuevo Testamento Jesús no solo recibe él
el Espíritu Santo, recordemos en los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas, en los que el Señor dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado para llevar la buena nueva, para anunciar a los oprimidos el consuelo, a los enfermos la salud, todo aquello, sino que se hace necesario también que los nuevos miembros de la Iglesia reciban también dicha efusión. Ya no será, como en el Antiguo Testamento, una efusión del Espíritu solo sobre el ungido de Yahvé, sino una unción del Espíritu Santo sobre todos los bautizados. Y por eso entonces recordemos cómo en el primer momento, en la resurrección, Cristo confiere, ya resucitado, a los discípulos el don del Espíritu. Reciban el Espíritu, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengan les quedarán retenidos. Pero luego vendrá la efusión propiamente del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que capacitará a los discípulos para que vayan y enseñen y transmitan a todos los hombres de buena fe y de buena voluntad el mensaje del Evangelio. Entonces, el sacramento de la confirmación es reafirmar la acción del Espíritu Santo en mi vida, acción, don, regalo que recibí el día de mi bautismo, pero que lo ratifico, lo confirmo el día de la confirmación. De tal suerte entonces que yo, bautizado, me voy preparando para reafirmar la gracia del bautismo en mi vida, y esa gracia la recibo el día de la confirmación. Ahora bien, en la Iglesia de Oriente y en la Iglesia de Occidente, pues la práctica litúrgica del sacramento es distinta, pero confluye en el mismo sentido o en el mismo significado. Mientras que la unción y la imposición de las manos en la Iglesia de Oriente se hace el día mismo del bautismo, en la Iglesia de Occidente se utiliza más la celebración del sacramento de la confirmación después del bautismo, porque se utiliza más la práctica del bautismo de los niños. Por eso entonces, el sacramento de la confirmación, que veremos más adelante, el ministro de este sacramento es el obispo, y entonces ante la necesidad, cuando la Iglesia iba creciendo, y sobre todo en las comunidades rurales que iban haciendo crecer las diócesis, era más difícil que el obispo pudiera tener enfrente a todos los que se iban bautizando, y por eso entonces se empleó que los presbíteros bautizaban, mientras que el obispo pudiera venir y estar en esa comunidad, confería entonces el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos y la segunda crismación. Ya la primera crismación la había recibido el día del bautismo, y la segunda crismación la haría el obispo cuando le fuera oportuno. De tal suerte entonces que es para expresar la íntima unión que hay entre los fieles y el obispo, que fuese el obispo quien celebrara o quien confiriera ese don de la confirmación a los neófitos, a los bautizados, dado que debido al número y a las extensiones de las diócesis, pues era imposible que el obispo pudiera bautizarlos a todos y confirmar. Mientras que en la Iglesia de Oriente, la imposición de manos y la crismación sigue más unida al rito del bautismo, en el que es el mismo presbítero el que en el mismo día hace dicha imposición de manos y hace dicha crismación. Lo importante es tener en cuenta, mis hermanos, que el sacramento de la confirmación es importante. Es importante, ¿por qué? Porque es la oportunidad que tengo para decirle a Dios de nuevo en la Iglesia: estoy contento de haber sido bautizado, y quiero reafirmar, confirmar esa gracia del bautismo. De tal manera entonces que, confirmando la gracia del bautismo,
Dios me da por la imposición de las manos y la crismación el don del Espíritu Santo para que sea un testigo valiente del Evangelio que ame a Dios y que ame a la Iglesia. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio vestirme real, somos pueblo elegido de Dios. A lo largo de la historia de nuestra iglesia se ha modificado el modo de recibir este sacramento. Antiguamente se recibía inmediatamente después del bautismo, incluso muy recién nacidos. Después, cuando la persona adquiriendo el uso de razón podía prepararse para este sacramento, lo hacía. Hoy en día se prefiere que a partir de la edad de los 14 años los adolescentes empiecen a prepararse para recibir este sacramento y confirmar su fe que recibieron a través de sus papás en el bautismo. Por eso, en el testimonio de fe en el día de hoy vamos a darle la bienvenida a este joven que nos comparte su experiencia de haber recibido este sacramento y cómo lo vive en la vida eclesial. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio vestirme. Mi nombre es Carlos Eduardo Espinosa Pineda, soy de Bucaramanga y hago este breve video para contarles cómo ha sido todo mi proceso de bautizo, primera comunión y confirmación, pues todos los pasos iniciales y necesarios dentro de los sacramentos. Mi historia en cuanto a esto, para convertirme en cristiano, fue que mis papás me tuvieron y ellos dos son cristianos católicos, pero yo tenía 13 años de edad y mi hermano tenía 15 y aún no estábamos bautizados. Entonces unos tíos tomaron la decisión que nosotros teníamos que estar bautizados y les dijeron a mis papás, y después de mucha insistencia, sobre todo no por cuestiones de creencia, sino por de pronto no hacer la gestión ante la iglesia ni nada, se nos había pasado el tiempo y ya estábamos muy grandes, y acá en la iglesia de Pinos, en la ciudad de Bucaramanga, nos bautizamos, hicimos la primera comunión el mismo día. Entonces, tanto mi hermano, que es mayor que yo, como yo, nos bautizamos, hicimos la primera comunión el mismo día. Inclusive fue algo curioso porque era como hacer el bautizo y decirle a uno como no vaya a hacer nada malo hasta por la tarde, porque el bautizo fue por la mañana y la primera comunión por la tarde. Yo tengo 38 años. Después de los 13 no volví a prepararme ni nada de eso, hasta que a la edad de 33 años ingresé al grupo de la iglesia de San Pío hace 5 años y empecé a caminar de nuevo, y se dio la oportunidad de poder terminar mi proceso en cuanto al tema de la confirmación. Pero entonces ya fue un acto concreto y real y bonito y consciente, porque como dice la gente, y esa frase trillada, que los tiempos de Dios son perfectos, pues en mi caso sí fue perfecto, porque en uno de los cursos de preparación para confirmación de la iglesia, cuando ya creí que estaba lo supuestamente enterado y convencido, tomé la decisión, y ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, de confirmarme. Pues ya los próximos sacramentos, si Dios lo tiene así, sería el de
el sagrado vínculo del matrimonio, y así sucesivamente cada cosa de las manos de mi Dios. Pues era para contarles eso a manera de ejercicio. Que Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio destino. El sacramento de la confirmación, como lo decíamos ahorita, nos compromete a dar testimonio de nuestra fe en lo cotidiano de nuestra vida. Por eso en el AFI del día de hoy vamos a dejarnos ayudar del seminarista Sebastián Jaramillo a ver el qué nos propone, cómo vamos a confirmar nuestra fe en este tiempo especial que estamos viviendo. El Señor los bendiga, les conceda una santa semana. No olviden seguirnos por nuestro canal de YouTube, Parroquia La Inmaculada Amalfi. Y eso sí, todos a redescubrir nuestra fe, de manera especial este tema que hemos visto hoy y que en el Catecismo se encuentra en los numerales 1285-1301. El Señor les conceda una santa semana. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Hola mis queridos amigos de Redescubrir, los saludamos de nuevo y nos encontramos para observar el AFI de esta semana. Estamos en el sacramento de la confirmación. Pues vamos a mirar 3 puntos fundamentales, 3 acciones significativas que nos van a ayudar a comprender un poquito más el sacramento de la confirmación y a instaurar el reino de Dios en nuestras vidas a partir del mismo sacramento de la confirmación. Avanzar, fortalecer, implementar. Recordemos que el sacramento de la confirmación es un sacramento en el que nosotros nos unimos más íntimamente a Cristo por la efusión, el derramamiento sobre nosotros del Espíritu Santo. Entonces avancemos en ese fortalecimiento del encuentro con nuestro Señor Jesucristo a través de ese mismo Espíritu Santo que recibimos en el sacramento de la confirmación. Es un sacramento muy especial, es un sacramento que nos llena de ese Espíritu Santo con todos sus dones, con todos sus frutos, para poder seguir avanzando en la fe en la cual nosotros nos hemos confirmado. La confirmación es esa respuesta, es ese sí generoso que nosotros damos a la iglesia. Por eso lo vivimos en el tiempo de la juventud, más propiamente dicho, porque estamos conscientes y seguimos diciendo que sí, por medio de ese sacramento, que sí queremos seguir en la doctrina, en la fe que acabamos de confirmar. Entonces, es muy especial ese encuentro con nuestro Padre Celestial a través de la efusión del Espíritu Santo. Avancemos en ese encuentro con Dios, en ese encuentro con el Espíritu, en ese encuentro con el Hijo, en ese encuentro con la Santísima Trinidad. Fortalecer. Cada uno de nosotros hemos recibido por medio del sacramento de la confirmación, como ya lo hemos dicho, los dones, los frutos del Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo en plenitud. Entonces, qué bueno sería que nosotros fortalezcamos en nuestra vida espiritual la vivencia de esos dones y la vivencia de esos frutos. Los dones se nos dan para poder producir esos frutos. El Espíritu Santo nos regala todos esos 7 dones para que nosotros, a través de la vivencia de esos dones, produzcamos esos frutos. Y esos frutos no nos podemos quedar con ellos nosotros. Esos frutos hay que darlos a los demás. La fe es compartida. La vivencia de los sacramentos es compartida. La alegría de ser hijos de Dios hay que compartirla. Entonces, esos frutos que producimos por el Espíritu Santo también hay que compartirlos. Entonces fortalezcamos esa vivencia de esos dones y de esos frutos para poder compartir nuestra fe con los demás. Implementemos en nuestra vida ese amor, ese vínculo que crea ese Espíritu Santo, con nuestra iglesia.
es una manera de vivir también nuestra fe. La iglesia, recordemos, no son los muros, no son los templos, precisamente son templos, son lugares sagrados. La iglesia la conformamos nosotros, bautizados y mucho más confirmados. Entonces, implementar esa vivencia, implementar ese vínculo perfecto que ha creado el Espíritu Santo desde el bautismo, desde la confirmación con nuestra iglesia, hace que nuestra iglesia sea cada vez más viva, sea cada vez más dinámica y por lo tanto sea más eficaz en el anuncio de la palabra de Dios. Entonces vivamos este AFI, vivamos este avanzar, fortalecer, implementar para poder instaurar el reino de Dios y poder vivir a plenitud los efectos que traen el sacramento de la confirmación en nuestra vida espiritual. Nación santa que Dios formó, sacerdocio vestible real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación santa que Dios formó, sacerdocio vestible real, somos pueblo elegido de Dios. Desde lejos tú nos has llamado y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido